Seguro que a más de uno le ha pasado. Estás a punto de comprar un coche, una moto o, qué sé yo, un barco, y de repente, ¡zas!, aparece un impuesto del que nadie había hablado. Pues bien, ese es el famoso IEDMT. Entenderlo bien nos puede ahorrar un buen dinero y, sobre todo, un montón de sorpresas. Así que vamos a meternos en faena y a desgranarlo. Y es que, si alguien está ahora mismo en ese proceso o simplemente se lo está planteando, de verdad que preste mucha atención, porque matricular un vehículo en España va mucho más allá de ser un simple trámite administrativo. No, no. Es justo en ese momento cuando entra en juego un impuesto que es decisivo. Estamos hablando, claro, del IEDMT, o para entendernos, el impuesto de matriculación, que es como lo conoce casi todo el mundo. El objetivo que nos marcamos hoy es muy sencillo. Vamos a desglosarlo para que quede clarísimo qué es, cuándo nos toca pasar por caja y, lo más importante, cómo se calcula, para que sepamos exactamente a qué nos estamos enfrentando. Vale, vamos a lo fundamental, a la pregunta clave. ¿Cuándo nace exactamente la obligación de pagar? Porque hay aquí un error muy común. Mucha gente cree que es en el momento de la compra del vehículo, pero no es así. El momento clave, el que lo activa todo, el que hace saltar la alarma, por así decirlo, es otro bien distinto. Y la clave está aquí, en esta palabra, primera. Se trata de un pago único que solo se hace en la primera matriculación definitiva de un vehículo en España. Da igual si el coche es nuevo, recién salido de fábrica, o si es un vehículo de segunda mano que estamos importando. Si es la primera vez que se inscribe en el registro español, pues toca pagar. Así de simple. A ver, si hablamos de vehículos de tierra, la regla general es bastante fácil. Casi cualquier cosa con motor está sujeta al impuesto. Pero claro, como en todo, siempre hay excepciones, y son importantes. Quedan fuera, por ejemplo, los vehículos que son para uso estrictamente industrial o agrícola, también los ciclomotores y cuadriciclos ligeros. Y un punto muy importante, los vehículos que están adaptados o destinados a personas con movilidad reducida. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al agua? Pues aquí la regla cambia un poco. Para los barcos de recreo, el impuesto solo se activa a partir de los 8 metros de eslora. Pero, mucho ojo, con las motos náuticas la cosa es distinta. Ahí no importa el tamaño. Absolutamente todas pagan este impuesto cuando se matriculan por primera vez. Y si levantamos la vista al cielo, la lógica es bastante parecida. Las aeronaves con motor, en general, pagan. Pero de nuevo, tenemos exenciones para usos muy específicos, como por ejemplo las que se dedican a trabajos agrícolas o las que funcionan como ambulancias aéreas. Y también se libran las más ligeritas, o sea, aquellas que no superan los 1.550 kilos de peso máximo al despegue. Y ahora, un detalle crítico. De verdad, ojo con esto porque es una de esas trampas en las que es muy fácil caer. Resulta que el impuesto no solo se activa con la matriculación formal, no. Si un vehículo con matrícula extranjera se usa en España durante más de 30 días, más de un mes, la ley ya considera que se tiene que pagar el impuesto. Así, tal cual, aunque no se haya movido un solo papel para matricularlo. Muy bien, visto esto, pasemos a la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto va a costar esto? Bueno, pues el cálculo tiene, digamos, dos partes principales. Por un lado, la base sobre la que se aplica el impuesto y por otro, el porcentaje que nos toca pagar. El primer paso es definir lo que se conoce como base imponible. A ver, si el vehículo es nuevo es bastante sencillo. La base es el precio antes de impuestos, el precio de fábrica, por así decirlo. Ahora, si es usado, la cosa cambia. Ahí se utiliza su valor de mercado. ¿Y cómo se sabe cuál es? Pues Hacienda publica cada año unas tablas oficiales donde se puede consultar ese valor teniendo en cuenta la marca, el modelo y, por supuesto, los años que tiene. Vale, ya tenemos la base. Y ahora entra en juego el factor medioambiental, que es clave. Porque la segunda parte del cálculo es el porcentaje, el tipo impositivo. Y esto es importante, no es un porcentaje fijo, para nada. Depende directamente de una cosa, las emisiones de CO2 del vehículo. O sea, de cuánto contamina. Y aquí podemos ver la regla de oro, que es la misma en toda España, aunque los porcentajes exactos puedan variar un poquito entre comunidades autónomas. La idea es muy visual. Cuanto más a la derecha nos vamos en el gráfico, es decir, a mayores emisiones de CO2, más alta es la barra del impuesto. Es una relación directa. Un vehículo de muy bajas emisiones puede llegar a pagar un 0%, nada. Pero a medida que suba la contaminación, el porcentaje se dispara. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias, no todo es pagar. La ley también piensa en un montón de casos en los que este impuesto o bien se puede evitar legalmente o al menos se puede reducir bastante. Vamos a ver los casos más habituales. La exención más habitual, la más común, es la que tiene que ver con el uso profesional. La lógica aquí es muy clara. Si el vehículo es una herramienta de trabajo y no algo para uso personal, no tiene sentido que pague este impuesto. Por eso los taxis, los coches de las autoescuelas o, por ejemplo, los barcos de alquiler están exentos. Se entiende que el objetivo es no meterle una carga fiscal a la propia actividad económica.
Y más allá de lo profesional, hay otras exenciones muy importantes que están ligadas a situaciones más personales. Por ejemplo, los vehículos que son para uso exclusivo de una persona con discapacidad. También los que llevan matrícula diplomática. Y una que interesa a mucha gente que viene de fuera, la exención por traslado de residencia. Esto permite traerse un vehículo a España sin pagar el impuesto. Eso sí, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Y ahora no hablamos de exenciones totales, sino de reducciones, que también son muy interesantes. Las familias numerosas, por ejemplo, tienen una ayuda muy importante. La base imponible, o sea, el valor sobre el que se calcula el impuesto, se reduce a la mitad, un 50%. En la práctica esto significa que el impuesto final a pagar puede ser la mitad, lo que supone un ahorro más que considerable. Los que disfrutan del mundo de las autocaravanas también tienen su propia ayuda. En su caso, la base imponible se reduce un 30%. Es una forma, un incentivo fiscal, para apoyar y promover este tipo de turismo. Perfecto. Ya sabemos qué es este impuesto, cómo se calcula y qué ayudas existen. Así que ahora toca arremangarse y ver la parte más práctica. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se completa todo el proceso para dejarlo todo en regla? Entonces, ¿quién es el encargado de todo este papeleo? La ley aquí no deja lugar a dudas. El responsable de presentar y pagar el impuesto es siempre la persona o la empresa a cuyo nombre se va a poner el vehículo, el titular de la matriculación. El proceso en realidad se puede resumir en 4 pasos bastante lógicos. Primero, hay que rellenar el formulario del impuesto. Esto técnicamente se llama hacer la autoliquidación. Segundo, ese formulario se presenta en la agencia tributaria para que le den el visto bueno. Tercero, se paga el importe que ha salido. Y cuarto y último, con el justificante de pago en la mano, ya se puede ir a la Dirección General de Tráfico a finalizar la matriculación y conseguir la matrícula definitiva. Y este es el punto final, el que cierra el círculo, y es absolutamente crucial. Sin el papelito, sin el justificante de que se ha pagado el IEDMT, o en su caso el documento que demuestre que se está exento, es sencillamente imposible obtener el permiso de circulación. El proceso se para en seco, se queda totalmente bloqueado. Así que para terminar, creo que queda una reflexión interesante en el aire. Con toda esta estructura que hemos visto, basada en las emisiones de CO2, ¿de verdad este impuesto funciona como una herramienta eficaz para que la gente compre vehículos más limpios? ¿O al final su función principal es simplemente la de recaudar dinero para el Estado? Es la gran pregunta que está siempre en el centro del debate sobre la llamada fiscalidad verde.